El escándalo por las supuestas coimas se reflejó en la caída en el mercado financiero. A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses, la City teme una caída aún mayor. Y justamente para hablar de este tema estamos con Iván Carrino, economista. Bienvenido, Iván. Hola, Jorge. Hola, Silvina. ¿Cómo están? ¿Hay un problema político por un lado y un problema monetario por el otro? Sí, son dos de los grandes temas que están ocurriendo ahora en términos de la coyuntura económica, ¿no? Por un lado, la política con algunos condimentos, ¿no? Las elecciones de medio término, cómo le va a ir al gobierno, qué va a opinar la gente sobre el programa económico y principalmente sobre el eje del programa económico, que es el superávit fiscal alcanzado y que debe sostenerse para mantener la baja de la inflación, pagar la deuda y conseguir un descenso del riesgo país. Entonces, bueno, estás poniendo a prueba eso nos vino acompañando durante todo el año y durante el año las variables financieras vinieron reflejando temor, digamos, algo de incertidumbre, y yo creo que está relacionado con ese tema. Después, los datos del último minuto son, bueno, lo que decían ustedes, las coimas, lo que estuvieron, o la sospecha de coima, las denuncias de corrupción y demás. Yo me acuerdo cuando estalló la cuestión de Libra, 1 o 2 días después estuve en un canal de televisión y me preguntaron, digamos, cuál es el impacto. Y yo decía, a ver, me parece que el mecanismo es el siguiente. Vos tenés a un gobierno que está llevando adelante determinada política económica que es sensata, es razonable, está destinada a resolver los problemas de fondo de la Argentina, ¿no? Ahora, implica costos, entonces necesitas, clave, tener buena imagen política. ¿Para qué? Y bueno, para que ese programa, que es un poco lo que se debe hacer, llegue a buen puerto, se sostenga. Es decir, que no te rajen a la mitad del mandato porque no tenés diputados, esas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que Libra deteriora la imagen, si deterioraba la imagen del presidente, era un problema. Bueno, si estas denuncias de vuelta deterioran y hacen caer la confianza en el gobierno, pone en juego que te vaya bien en las elecciones. Y si no te va bien en las elecciones, entonces, ¿cómo sostenés el equilibrio fiscal? A lo sumo lo sostendrás 2 años más y después te vas y vuelve alguien que no esté convencido de este programa económico y da vuelta a todo. Entonces, me parece que es muy importante la cuestión política que tiene que ver con elecciones y que tiene que ver con la imagen de transparencia que debería mantener el gobierno y que obviamente esto pone en juego, ¿no? Así que ese tema central. Y después la política monetaria es otro problema en sí mismo también. Hablabas de poner en juego a partir de estas denuncias. Mencionaste 2 casos que son clave. Libra por un lado, no son los únicos, pero Libra por un lado y el caso de las escuchas, el caso Anlis por el otro. Hoy hubo una reacción en los mercados, en el exterior y a nivel local, y además el dólar está muy cerca de tocar la franja, el techo máximo de la cotización. Sí. ¿Qué pasa si toca ese techo y qué es lo que sigue en adelante? Bueno, creo que tendría que subir unos 100 pesos más porque el techo de la banda hoy anda por 1.450 pesos. En el momento en que cambie el mes va a subir 1% más, entonces tenés un pequeño margen ahí. Si el precio del dólar tocara el techo de la banda, lo que tiene que hacer el Banco Central es salir a vender reservas. ¿Las tiene? Para que ese precio se mantenga fijo. ¿Tiene? Sí, tiene. De hecho, el Tesoro lo que hizo con esta última operación con el Fondo Monetario Internacional fue decirle, dame 20.000 millones de dólares, creo que hasta ahora han llegado 15, porque yo con esos 15.000 millones de dólares, o 20, cuando tenga los 20, se los voy a dar al Banco Central, le voy a pagar una deuda que yo tenía con el Banco Central, y el Banco Central va a tener dólares líquidos para operar en el mercado. Según lo que nos contaron, el fondo y el gobierno están de acuerdo, el fondo está de acuerdo con que esos dólares se usen, porque en definitiva el fondo, ¿qué hizo? Se los prestó al Tesoro, vamos a decirlo así, se los dio a Caputo. Y Caputo tenía una deuda con Bausili, que es el presidente del Banco Central. Sí. Bueno, ahora Bausili cobró la deuda, la puede usar como tenga ganas los dólares, ¿no? ¿Y quién queda con la deuda? Caputo, o quien sea ministro de Economía en el futuro, ¿sí? Entonces, en ese esquema, por lo menos los dólares del fondo están. Después hay que ver si los dólares del swap chino pudieran usarse con esto. Y bueno, y ahí tenés unos 20 y pico mil millones de dólares, que son una munición importante, ¿sí? Son reservas importantes. De todas formas, por ahí no estaría bueno que el dólar efectivamente llegara al techo de la banda.
Y mucho menos con este nivel de tasas de interés. O sea, las tasas de interés han ido subiendo en parte... a ver, también es un tema que la política monetaria no se explica del todo, ¿no? Pero el gobierno, ¿qué hace? Trata de absorber pesos, sacarlos, o los saca el gobierno o le dice a los bancos que no los pongan en circulación con esto del aumento de los encajes, pero lo que trata es de secar pesos. Secar pesos hace subir la tasa de interés, y cuando sube la tasa de interés, el inversor dice, no me compro dólares, me quedo en tasa. Entonces hay un objetivo ahí que es mantener, que el dólar no suba al techo de la banda. Pero si a pesar de toda esta suba de tasas tenés el dólar en el techo, bueno, es un drama, es un tema. ¿Pero no tenés una receta que puede conducir a la recesión económica ahí con estos factores? Bueno, el propio ministro hoy aceptó y dice, bueno, sí, obviamente que esta política tiene costos y sí, así que impacto puede haber, y creo que digamos, eso me parece que está bastante bueno que hablemos siempre de... que nos refiramos a los mismos libros, ¿viste? Porque... no se puede negar todo, me parece muy serio y honesto del ministro de Economía que diga, sí, estamos con este tema, estamos haciendo esta política y esto puede tener costos. Ahora, también poner en contexto, no es que bajar la inflación ocurre y es todo virtuoso y es todo color de rosa. Las experiencias históricas de bajas de la inflación implican algún costo en materia de actividad. Y la verdad es que en Argentina vos tuviste un primer trimestre del 2024, con muchísima inflación, acuérdense el salto de 25 en diciembre, 20 en enero, 13 en febrero, enorme nivel de inflación y caída de la actividad económica. ¿Y después qué tuviste? Bajaba la inflación y crecía la actividad económica. Bueno, hoy eso está más tensionado. Hoy la actividad económica está un poco estancada y, bueno, la inflación está bajando con altas tasas de interés. Bueno, ahora sí puede haber un efecto, incluso en los próximos meses, de que esa actividad no se recupera. Pero, para cerrar la idea... si esto es transitorio, como el gobierno sugiere que va a ser transitorio hasta que aclare el panorama político, entonces el impacto en la actividad va a ser menor y se va a mantener el descenso de la inflación, ¿no? Iván, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Y cuando volvamos de la pausa, más noticias del deporte y, por supuesto, todo lo que hay que saber sobre el clima. Estos y otros temas en instantes, con más noticias a las 20:30. Seguinos.